Hoy quiero explicarte algo que creo que casi nadie entiende sobre XRP y es que su relevancia no depende de su precio ni de la narrativa, depende de la liquidez global. Fíjate que en todas las crisis grandes, como en el 2008, en el 2020, en el 2023, la gente no perdía dinero porque los activos bajasen, lo perdía porque no había comprador. Tu cuenta puede mostrar que tienes 10.000 en un activo, pero si nadie lo compra, en la práctica ese activo vale cero. Y lo que quiero explicarte hoy es por qué el sistema financiero se está tensando otra vez justo en ese punto crítico que es la liquidez. Y por qué en ese contexto XRP puede convertirse en una herramienta técnica muy relevante, pudiendo ser una pieza funcional cuando el sistema falla. Y para entender esto tenemos que empezar por Japón. Japón ha sido durante casi 20 años la mayor fuente de liquidez barata del planeta, con tipos de interés casi al 0%, cuando no negativos. Y claro, ¿cuál es el resultado de esto? Que el mundo entero se financiaba con yenes baratos. Los fondos y los bancos pedían yenes casi gratis, los cambiaban por dólares y los invertían en activos más rentables como podían ser la bolsa, bonos, emergentes, materias primas e incluso parte del mercado cripto. Este flujo que llamamos el carry trade del yen no es algo pequeño. Las estimaciones rondan que entre 100 y 150 billones de dólares están en exposición directa e indirecta. Es uno de los mayores motores económicos de los últimos 20 años. Pero claro, ahora Japón está subiendo los tipos, tiene inflación interna y ha empezado a defender su moneda. Y cuando la deuda barata en yenes empieza a encarecerse, los fondos tienen que vender activos para recomprar yenes. Y cuando venden, cae la liquidez global, se amplían los spreads, sube la volatilidad y aparece el mayor riesgo al que se puede exponer el mercado, que es el quedarse sin compradores. Y aquí es donde XRP entra de verdad en la ecuación, porque si se tensa la liquidez mundial, el sistema necesita vías rápidas para mover valor sin depender del circuito tradicional. Al final, una crisis de liquidez no es volatilidad, es ausencia de compradores. Y cuando ocurre eso, los precios dejan de ser precios y simplemente son números sin ejecución. Por ejemplo, en el 2008 se congeló el mercado del crédito. En el 2020 incluso los bonos del Tesoro tuvieron momentos en los que no tenían demanda. Luego en el 23 en Reino Unido los fondos de pensiones fueron rescatados porque nadie compraba sus bonos. Y el patrón es ese, si el comprador desaparece, el mercado realmente se paraliza. Y en esos momentos las infraestructuras de pago y de settlement se saturan, los bancos tardan en procesar, los sistemas tradicionales se quedan cortos y ahí es donde un rail alternativo, rápido y neutral cobra mucho sentido. Y XRP fue diseñado precisamente para eso, para mover liquidez de forma inmediata cuando el sistema tradicional se atasca. Liquidación en 3 a 5 segundos, coste extremadamente bajo, no depende de intermediarios, funciona como puente entre sistemas que normalmente no se comunican entre sí. Es decir, XRP no compite por precio, compite por funcionalidad en escenarios de estrés. Y ahora vayamos a un punto que es muy sensible en el ecosistema cripto y es Tether. El 60% del volumen de todo el mercado cripto pasa por USDT y Tether está respaldado en un 85% por bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los mismos bonos que sufren cuando la liquidez global se tensa o cuando suben los tipos. Y si hay dudas sobre el respaldo de Tether, aunque sea durante unos minutos, los pares de USDT se pueden deformar, se produce pánico en el mercado, las órdenes dejan de ejecutarse y al final el mercado entero tiembla. Y si en un momento dado el mercado se tensa, obviamente toda la liquidez de cripto va a sentir ese impacto también. Y en ese entorno, los rails que no dependen de un emisor ni de un banco ni de un mercado de bonos ganan relevancia técnica y ese es el nicho exacto de XRP. Ahora veamos el tema de los ETFs. Cuando salen ETFs de cripto, la gente espera que el precio suba rápidamente. Pero los ETFs no compran como un usuario normal, no hacen las compras en exchange públicos, sino que lo hacen en OTC, en dark pools o directamente a custodios institucionales. Eso significa que pueden absorber muchísima oferta sin mover realmente el precio. Y claro, ¿dónde se pone esto realmente interesante? Cuando se agota el OTC, porque entonces los ETFs tienen que comprar en mercado abierto y en XRP ese mercado es muy pequeño. Los análisis on-chain muestran que solo entre
entre un 3 y un 5% del supply total está realmente disponible para trading. Eso significa poco float, poca profundidad y una consecuencia inevitable. Si alguien grande compra, no es que el precio suba, es que salta directamente. Y ahora llegamos a la parte que para mí es clave de todo esto. ¿Por qué algunos analistas ven a XRP como una pieza estratégica en un escenario de crisis de la liquidez? Porque sería perfectamente funcional en una situación así. En una crisis de liquidez, el sistema financiero necesita el settlement rápido, bajo coste, interoperabilidad, neutralidad y la capacidad de mover valor global en segundos. Y XRP cumple con todas esas condiciones. Puede servir como puente entre redes financieras fragmentadas, puede ser un rail interno para instituciones bajo presión y puede actuar como vía alternativa cuando las stablecoins sufren o cuando los sistemas tradicionales estén saturados. Y ahora, obviamente, esto no significa que XRP sea la moneda mundial, significa que puede ser una herramienta real, útil y técnicamente eficiente en un momento donde la liquidez global estuviera bajo presión. Y con Japón tensando el sistema, los bonos inestables, Tether expuesto y los ETFs absorbiendo oferta, ese momento realmente puede estar cerca. Y la lección final es esta: las grandes crisis no destruyen al inversor por el precio de los activos, sino por la falta de liquidez. Y cuando la liquidez se rompe, los activos seguros dejan de serlo, las stablecoins dejan de ser estables y los rails alternativos se vuelven esenciales. Y XRP es uno de ellos. Y al final puede cobrar sentido en entornos como el que estamos entrando ahora mismo. Y por último, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.